Bueno, eh, empezar esta exposición hablando primero me presento, soy Emiliano Octavio Ramírez Morales, del grupo 702. Mi tema fue el de las providencias precautorias y medidas cautelares en el sistema penal mexicano. Bueno, la investigación me arrojó que el sistema penal acusatorio mexicano incorpora figuras procesales transitorias para proteger tanto el proceso judicial como a las víctimas. En palabras de la Suprema Corte, las medidas cautelares son herramientas que salvaguardan el proceso penal, sin prejuzgar sobre la responsabilidad del imputado. Por su parte, las providencias precautorias se enfocan exclusivamente en asegurar la reparación del daño a la víctima. Estos mecanismos se inscriben en un marco normativo garantista, ya sea como la Constitución o el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tutelan derechos fundamentales. Y pues a continuación definiré y haré el contraste de ambas figuras. Bueno, las providencias precautorias. Las providencias precautorias son decretos judiciales provisionales orientados a salvaguardar el patrimonio de la víctima para garantizar la reparación del daño. El fundamento de esto es el artículo 138 del Código Nacional, que nos dispone que el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán solicitar la aplicación si existen probanzas de la posible reparación del daño. En concreto, se tratará de asegurar bienes que puedan convertirse en indemnización futura, que por ejemplo serían embargos o congelamientos de cuentas. Como explica Villanueva Castilleja, autor de la UNAM, esta figura asegura primordialmente la reparación del daño a la víctima u ofendido. La Suprema Corte señala que no buscan la continuidad del proceso penal, sino mantener condiciones que permitan a la víctima hacer exigible su derecho humano a la reparación del daño. Esto es lo que dice el autor. En resumen, las providencias precautorias protegen los derechos materiales de la víctima hasta que exista condena que ordene resarcir el daño. Esto es por parte de las providencias precautorias. Asimismo, este mismo autor asegura que primordialmente la reparación del daño de la víctima o ofendido, más bien, que esta figura, es que esta figura de las providencias precautorias es asegurar primordialmente la reparación del daño a la víctima u ofendido. Eh, ¿Qué más? Sí. Asimismo, la Suprema Corte señala que no buscan la continuidad del proceso penal, sino mantener condiciones que permitan a la víctima hacer exigible su derecho humano a la reparación del daño. En resumen, las providencias precautorias protegen los recursos materiales de la víctima hasta que exista condena que ordene resarcir el daño. Por otra parte, las medidas cautelares son restricciones o condiciones impuestas al imputado para asegurar el desarrollo correcto del proceso penal. El autor Espinosa Ramírez las define como limitaciones del derecho a la libertad personal para asegurar el imputado en el proceso penal. Y en la práctica, su objetivo es evitar que el imputado evada el proceso o ponga en riesgo a la víctima o testigos. El fundamento de esto es el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual nos establece que su propósito es asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima o ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Según la Suprema Corte, dichas medidas deben usarse sin anticipar culpabilidad. Según su imposición, afecta a derechos. En ninguna circunstancia deben ser considerados una sanción anticipada. En suma, las medidas cautelares buscan garantizar la eficacia procesal, no obtener provecho patrimonial. La principal diferencia radica en su finalidad. Las providencias precautorias protegen a la víctima, mientras que las medidas cautelares protegen al proceso. La providencia precautoria no busca asegurar la continuidad del juicio, sino únicamente la eventual indemnización. En cambio, por otra parte, la medida cautelar se impone para que el proceso avance de modo seguro. Por ello, hay un ejemplo que es la garantía económica, que pues, es una fianza, que es igualmente una medida cautelar destinada a motivar la comparecencia del imputado y en su cumplimiento el dinero no se entrega a la víctima, sino al Fondo Público de Asistencia a Víctimas. Dicho de otro modo, la providencia precautoria persigue la reparación del daño a la víctima, ya sea con embargos o congelamientos, como ya lo mencionamos, mientras que las medidas cautelares, según el código, son presentación periódica ante un juez,
ser monitoreados o ciertas prohibiciones que buscan evitar la fuga del acusado o proteger a terceros. El marco legal nos establece que todas estas figuras se originan en el Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicable en todo el país, como ya sabemos. El capítulo primero del título cuarto del libro primero regula las medidas de protección y providencias precautorias, que es el fundamento, es el del artículo 137 al 139, en tanto que el capítulo 4 de lo mismo, del mismo título y libro, regula regula las medidas cautelares. El fundamento de todas las medidas cautelares es del artículo 153 al artículo 159. Entre los artículos claves destacan el artículo 138, que fija las providencias precautorias autorizadas, como embargo de bienes e inmovilización de cuentas para garantizar la reparación del daño. Otro artículo es el 139, que establece la duración de las providencias precautorias en máximo 60 días y 30 días prorrogables. Otro artículo destacable es el 155, que enumera las medidas cautelares posibles: presentación periódica, garantía económica, embargo, inmovilización de cuentas, prohibición de salir del país, vigilancia, prohibición de reunión o comunicación, separación del domicilio, suspensión de cargos, localizador electrónico y prisión preventiva. Sigo con las providencias precautorias, que como ya lo mencionamos, el artículo 138 del Código Nacional nos establece que no solamente proceden si de la evidencia se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo. En ese caso, el juez ordenará el embargo de bienes e inmovilización de cuentas a favor de la víctima. En la audiencia inicial, estas medidas deben estar fundadas y motivadas. La víctima o ofendido puede solicitar su revisión. En definitiva, el marco legal las concibe como medidas patrimoniales preventivas al servicio de la víctima, no como sanciones al acusado. Medidas cautelares. Igualmente, como ya lo mencionamos, el fundamento es el 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que las medidas cautelares se imponen a petición del Ministerio Público o de la víctima, una vez formalizada la imputación o vinculación al proceso. El juez de control valorará entonces su necesidad y proporcionalidad. El artículo 155 nos detalla las opciones aplicables, desde la menos gravosa, que puede ser la presentación periódica ante juez o garantía económica, hasta las más severas, que puede ser ya tal cual el resguardo domiciliario o prisión preventiva. Que cada medida, acorde, perdón, a las leyes nacionales y a la supremacía constitucional, tiene que estar ajustada al artículo 19 para, como ya lo menciono aquí, ajustarse a requisitos constitucionales para que no sea, para que no violente derechos humanos o garantías individuales. El artículo 155 nos menciona los diferentes tipos de medidas cautelares, que es presentación periódica, es presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe, perdón. La exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez, el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. La separación inmediata del domicilio. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral. La colocación de localizadores electrónicos. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga o la prisión preventiva.
Por último, el 155 nos establece que las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada. Los principios rectores son importantes en esta parte porque, como ya mencionamos, las medidas cautelares se tienen que apegar a requisitos constitucionales para que no sean, para que no violenten o no agredan derechos humanos o garantías procesales. Por esta parte, los principios rectores nos establece que son figuras que obedecen a principios constitucionales y procesales, como la presunción de inocencia, que dice que las medidas deben ser excepcionales y congruentes con el fin del proceso. La proporcionalidad y mínima intervención, legalidad y jurisdiccionalidad, eh, que también esta parte tiene que ser un subsidio para evitar que se le impongan las medidas más graves. Entonces, también nos habla de una temporalidad que, como ya lo mencionamos, son de 60 días y 30 prorrogables. Asimismo, la jurisprudencia exige que toda medida cautelar esté fundada, motivada y sometida al escrutinio, como audiencia con todas las partes. Estos principios garantizan que el uso de medidas cautelares no vulnere indebidamente los derechos del imputado. Asimismo, por otra parte, una parte importante que son los procedimientos y sujetos solicitantes. Las medidas cautelares, como ya lo mencionamos, pueden solicitarse por el Ministerio Público o la víctima, una vez que el imputado ha sido vinculado a proceso o a la par de la formulación de imputación que realiza el mismo Ministerio Público. El juez de control solamente es quien impone la medida mediante resolución judicial fundada en datos de prueba. Durante la audiencia de vinculación o en audiencia posterior, garantizando siempre el derecho de defensa. El 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que se deben aplicar solo cuando el imputado ya cuente con elementos mínimos de imputación. Como ya lo mencionamos, se solicitan cuando ya existe una formulación de imputación. Bueno, sí, lo siguiente es la garantía económica y contra una comparación que vendría siendo la providencia precautoria. Un caso importante es que ilustra la diferencia de la garantía económica, que aunque legalmente se clasifica como medida cautelar de acuerdo al 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, su uso es confuso, ya que la Corte ha puntualizado que la garantía económica es un medio para garantizar la comparecencia del imputado, ya que pues fija un incentivo patrimonial y no un mecanismo para reparar a la víctima. Si el inculpado, inc- si el in- si el inculpado incumple, dicha garantía suele revertir a fondos públicos, como ya lo vimos, y no a la víctima específica. En cambio, la prudencia precautoria no busca motivar al imputado, sino que mantiene intacto un recurso material, bienes o dinero, que eventualmente será entregado a la víctima tras la condena. Esta distinción enfatiza que la providencia precautoria es una medida patrimonial diferida por el beneficio de la víctima, mientras que la garantía económica es cautelar y de naturaleza procesal. Y bueno, por último, la visión doctrinal, que como ya lo mencionamos, el, el, el autor, el autor Espinosa Ramírez de 2017 insiste en las excepciones de las medidas cautelares, que solamente deben imponerse solo cuando sean indispensables para los fines del procedimiento penal. Por otra parte, Villanueva Castilleja de la UNAM destaca que el legislador introdujo expresamente las providencias precautorias para asegurar la reparación del daño a la víctima u ofendido. Ambos autores subrayan que las providencias son esencialmente victimocéntricas, mientras que las medidas cautelares guardan una función procedimental. Estas tesis se complementan con los criterios de la Suprema Corte, que recalcan la necesidad de motivar cada medida y respetar las garantías procesales. Y bueno, ya por último, agregar
bueno, mi punto de vista, que pues vendría siendo que las medidas cautelares y providencias precautorias son una parte importante dentro del proceso penal que nos rige actualmente, ya que se busca mediante mediante estas herramientas que exista una reparación del daño, como ya lo mencionamos, y bueno, asimismo también con las cautelares, asegurar el procedimiento para que la justicia pueda hacer su labor de, pues, de dar a cada quien lo que merece. Esto pues, es importante conocerlo porque siempre que ocurre un delito, pues, es importante que la víctima o ofendido, u ofendidos más bien, puedan, puedan tener esa reparación del daño.